Antes. Recibimos al invitado de hoy en Contigo Noticias. Siete de la mañana con 6 minutos. 7 horas 6 minutos. Empezamos nuestra siguiente entrevista. Romero López. Así es, estamos analizando el tema de la justicia, el tema del Consejo de la Judicatura, que ya este mes tiene los días contados, creo que 7 días más, y debería terminar este ciclo del Consejo de la Judicatura. Temas pendientes, por supuesto, lo que acabamos de hablar con Ciro Guzmán, la conformación, llenar lo que falta de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y también la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, a la Judicatura. Y estos temas los vamos a analizar ahora con la consejera, la vocal del Consejo de la Judicatura, la doctora Solanda Goyes, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta cabina de Contigo Noticias. Muy buenos días, bienvenida, doctora. Buenos días, Rommel, buenos días, Wilson, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes escuchan contigo. Ahora, le pregunto, creo que quedan 7 días más, ¿tiene que prorrogarse el Consejo de la Judicatura actual? La pregunta que empezamos, la de cajón. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana hizo una convocatoria con muy poco tiempo para hacer la renovación, y luego de aquello, pese a que pusieron estrechos los procedimientos, pues hasta el día de hoy no ha iniciado la actividad de revisión, y eso hace que se prevé lo que usted dice, que no van a tener el nuevo Consejo de la Judicatura hasta el 28 de enero, que es el día en que concluye a las 12 de la noche el periodo de quienes estamos en funciones, porque recuerde usted que en el año 2019 se nombró un Consejo de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Transitorio, en esa época presidido por el doctor Julio César Trujillo, que tenía 6 años para su funcionamiento, para su gestión. De los que fueron nombrados titulares, todos han salido por razones complejas, que es lo que le pone en nivel de estabilidad al Consejo de la Judicatura. Han salido porque ahora ya están sentenciados, varios de ellos están procesados penalmente, otros fueron destituidos por juicio político, hubieron renuncias, y nosotros estamos completando el periodo, ¿no? Entonces, quienes éramos suplentes y ahora estamos cerrando esta fase, no estamos sino 10 meses, 11 meses, ha sido muy corto el periodo, y ahora sí toca empezar un nuevo periodo de 6 años, pero mientras el Consejo de Participación Ciudadana no haga la designación, ese periodo no puede iniciar. Y no hay suplentes para que puedan asumir el cargo que ustedes tienen, porque usted se principalizó, al igual que algunos otros integrantes. No hay suplentes que reemplacen a los suplentes que se principalizaron. Por supuesto. El único suplente que existe es el de la presidencia, Álvaro Román. Recuerde usted que cuando se hizo la designación en el año 2019... Que estuvo presidiendo el Consejo de manera temporal. Temporal, claro. Eso por una razón, porque la Constitución dice que quien proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia es quien tiene que presidir el organismo. Si ese organismo tiene que presidir, entonces su suplente se supone que tiene que venir de la misma terna. Pero en el año 2019 el Consejo Transitorio no nombró de la misma terna. El suplente, que es Álvaro Román, lo nombra desde la terna de la Fiscalía. Por eso cuando hubo el cambio de presidentes y el conflicto de a quién le correspondía, la Corte Constitucional dijo, le corresponde a Álvaro Román porque es el suplente, hasta que se designe uno titular de la terna que venga de la Corte Nacional. Y por eso Álvaro Román tiene el carácter de temporal por todo su periodo. Él no puede ser titularizado según la Corte Constitucional. De tal manera que Álvaro Román ya ha cumplido 2 fases dentro de este periodo. Uno, entre el tiempo que salió Fausto Murillo, después de que le dijeron que no le correspondía ser presidente, y hasta que se nombre Wilman Terán de la terna de la Corte Nacional de Justicia, estuvo 3 o 4 semanas Álvaro Román presidiendo. Y luego cuando ya renunció Wilman Terán, ahí estuvo como 6 o 7 meses también presidiendo entre diciembre y julio del 2024, entre diciembre de 2023 y julio de 2024. De tal manera que el único
suplente que existe es Álvaro Román. Pero ¿cómo se desenreda todo esto? Es medio complicado desenredar porque, no, más bien sencillo, ¿no? Yo creo que cuando la gente aplica las normas, aplica la Constitución, la ley, las cosas son sencillas. ¿Dónde se complican? Cuando no quieren aplicar, que es una práctica medio común en las instituciones en el Ecuador, y por eso es que vivimos de crisis en crisis. ¿Qué es lo que dicen las normas? Las normas dicen periodo del Consejo de la Judicatura, 6 años. Y luego existe una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial que yo antes no he querido decir esto porque creo que al país le consta que desde que yo ingresé dije, nosotros tenemos un periodo corto, termina el 28 de enero, porque y eso va marcando, cuando uno habla ante los medios, ante la ciudadanía, va marcando una pauta, ¿no? Y entonces todo el mundo sabe que este consejo termina el 28 de enero. Pero si no hay quien lo reemplace, existe una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial que es expresa y dice que los servidores judiciales tienen que, y los vocales del Consejo somos servidores judiciales dentro de las denominaciones del Código Orgánico de la Función Judicial, que no puede abandonar el cargo hasta que no sea legalmente reemplazado. No hay esa norma, no es un tema de prórroga, no existe la figura de prórroga hablando en términos en términos literales, sino más bien esto: usted sale, un juez no puede salir sino hasta que sea legalmente reemplazado, porque sería caótico que un juez que está emitiendo sentencias, que está en una judicatura... Pero eso es en el caso de un operador de justicia. Sí. Y en el caso del Consejo de la Judicatura, cuando no hay confianza de la colectividad sobre un consejo que ha estado siempre en el ojo del huracán, Solanda, con las denuncias realizadas por Nubia Vera, en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, y con una cantidad de elementos adicionales, el presidente Mario Godoy está en cuestionamiento. Además, tuvo la presión ciudadana que sacarlo de la terna de José Swin, porque él prácticamente estaba a punto de estar a la cabeza presidiendo la terna. Es decir, ¿cómo soportamos un Consejo de la Judicatura que no goza de la confianza? Digo, lamentablemente hay buenos y malos dentro de ese cuerpo, pero ya ve usted los cuestionamientos de tumbo en tumbo, con Wilman Terán, con Fausto Murillo, no sé, Álvaro Román quizás se salva, es el menos topado, pero ahora con esto de Mario Godoy y las denuncias de Nubia Vera, yo creo que no sé si es impresentable o más bien cuestionable. Bueno, probidad notoria, deberías resumirlo, ¿no? Claro. Mire, es bastante complicado lo que le pasa al Consejo de la Judicatura, ¿no? Si ahora el Consejo de Participación Ciudadana y las fuentes que proponen los nombres no toman una decisión de escoger buenos perfiles por los intereses que existe alrededor del sistema judicial y por la forma como quien llega al Consejo de la Judicatura suele perderse en una suerte de mareo por el poder. Uh-huh. Y luego en una suerte de presiones también que existen muy fuertes, ¿no? ¿Helicóptero sistema? Claro, yo he dicho que mire, yo he pasado y quiero salvar a Easy Wilson, les ruego por favor, cada quien es cada quien. El señor Godoy tiene que responder él por sus actos, sí. ¿no? Él es el que ha acabado con su imagen, ha hecho actos que le han llevado, o él dice que no, pero está acusado de actos que son repudiables para la ciudadanía, sin duda. Pero él tiene que resolverlo. Ahora, lo que yo he dicho es, no es menos cierto que eso sí afecta a la institución. Por eso es que en las democracias maduras, en donde hay un sentido de responsabilidad con un país, hay que dar un paso al costado cuando se está en situaciones así. ¿Para qué? Para defenderse como ciudadano llano. No puede estar usando el poder para estar en un proceso que está enfrentando, que es complicadísimo. O sea, ¿cómo puede estar cuestionado el presidente del Consejo de la Judicatura de violentar el principio de independencia indicios judicial? Que despiertan una cantidad de sospechas, porque concuerdan las fechas en que supuestamente estuvieron de visita en el complejo judicial. Claro, cuando supuestamente la jueza dice que le entregaron un pendrive con la sentencia para favorecer al gobierno, al presidente Daniel Noboa, Wilson, en el caso Verónica Abad. A mí no me corresponde juzgar eso, porque tiene que ver con la actividad jurisdiccional de la señora jueza y ella ha hecho una denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que yo sí puedo decir?
y que es una tesis que yo he mantenido, gracias a lo cual tenemos sancionados y separados de la función judicial en este año 108 funcionarios hasta el 31 de octubre. Desde que yo ingresé el 28 de febrero del año 2014, yo impulsé una fuerte política de control disciplinario para separar a aquellos. Pero algunos eran insostenibles, dependientes del caso Metástasis. Pero en periodos anteriores lo sostuvieron. Pero le digo. El señor Curipayo tiene más de 60 procesos disciplinarios y nunca lo juzgaron, administrativamente hablando. Lindao, más de 60 procesos disciplinarios y siempre lo mantuvieron. Ya condenados, ¿no? Ahora condenados. Pero por eso hacían lo que hacían. Había gente en la función judicial con auto de llamamiento a juicio cuando hay norma expresa que dice que con auto de llamamiento a juicio hay que remover. Y no se atrevían a removerlos. Esa era la realidad. Entonces, yo sí quiero salvar mi gestión, Wilson, porque tengo la satisfacción del deber cumplido, que en un cuerpo colegiado uno requiere estar en equipo para lograr las cosas. Pero ustedes conocen, yo dejé presentando un proyecto de reglamento para Corte Nacional de Justicia que no se lo acogió, se acogieron partecitas, después nos condujeron a errores. Y en ese proyecto, ¿qué es lo que pusimos en el debate? El tema de la probidad. Si antes no se hablaba de la probidad, porque la gente dice que la probidad, ¿cómo se prueba? ¿Cómo se demuestra? Tráigame sentencia de penal que me esté condenando para decirme que no soy probo. Y nosotros desde el despacho y desde la gestión que hemos hecho en estos meses, yo creo que eso sí es válido, hemos levantado que sí hay mecanismos de cómo valorar la probidad. ¿Por qué? Porque la función judicial sobre todo es credibilidad. La función judicial sobre todo es legitimidad, confianza de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo no se va a poder valorar? ¿Por qué otros países sí lo pueden hacer y aquí no? En otros países no le están diciendo, tráigame respecto del fulano de tal sentencia ejecutoriada en materia penal para decirle que no es probo. No. Les revisan su vida para ver si es probo o no es probo. ¿Qué hizo a lo largo de su vida? ¿A qué se dedicó? ¿Cómo hizo los bienes que tiene? Eso es lo que hay que revisar. Y hay cómo, no es que es imposible. Pero la probidad, una palabra que suena bien, Yolanda. Vemos el caso de Eduardo Franco Loro, abiertamente miembro de la Liga Azul, ¿no es cierto? Condenado en primera instancia por el Tribunal Contencioso Electoral y quien tiene directa incidencia, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, que de ciudadana creo que no tiene nada, sino más es político, va a incidir en el Consejo de la Judicatura. Desde un inicio empezaría con duda todo esto. Verá, el país no se va a arreglar por parches, ¿no? Nosotros tenemos en este momento unas dificultades complejas en la propia función judicial, en los debates, en las reuniones que nosotros hemos tenido para analizar cuál sería una ruta de salida. Es importante hacer un acuerdo entre los actores. Caso contrario va a ser imposible. Entonces, claro, todos, por ejemplo, en los que son de elección popular, ¿no? Existe una legitimidad de origen, que es las votaciones. Son legítimos porque les escogieron a través del voto popular. Y luego existe una legitimación en el funcionamiento. Esas son las categorías dentro del sistema democrático. Entonces, en el funcionamiento, también quienes son elegidos pueden legitimarse con sus actos. Esa es una oportunidad que tiene el funcionario. Pero si se dieron infracciones electorales graves para llegar a ser elegidos, auspiciados con una camiseta, con un uniforme y con un padrino que les presentaba como si fueran de los super amigos, entonces allí obviamente... Entonces allí viene otro tema. Para tener legitimidad de origen es importante que hagamos un acuerdo. ¿A quién sugieren los líderes que tienen que sugerir los nombres para las primeras entidades del sistema del sistema democrático, de todas las entidades? Entonces ahí tenemos que preguntarnos a quién se postula, a quién se sugiere, a quién se nomina. Pero es que los candidatos a consejeros de participación no tienen que estar auspiciados por ningún partido político. Usted tiene toda la razón. Supuestamente no vienen de partidos, la vertiente es la ciudadanía, por eso es consejo de participación. Así es. Pero eso no respetan, como decían antiguamente, se limpian con eso, porque mire, la Liga Azul, por favor, ¿a dónde más auspiciados por un líder político que les presentaba con superpoderes, con uniforme? Es decir, o sea, es impresentable. Supuestamente no deben estar auspiciados. La pregunta que usted se hace,
a quienes deben postular los partidos políticos. En este caso, no cabe, Solanda. Wilson, tiene la razón. Ahí no te voy a pelear nada de eso. No, pero es que es real. No, es real. Bueno, además suma esto. Ya está juzgado en primera instancia en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es el tiempo para Además hay un antecedente proceso, ¿no? Con Allen Berbera. Allen Berbera fue destituido por esas mismas causas. Es decir, hay jurisprudencia, Rommel, hay jurisprudencia. Era parte de la misma Liga Azul, Allen Berbera, que presidía ese Consejo de Participación. Pregúntate el tiempo que toman para juzgarlo y cerrar ese Yadira caso. Saltos, Eduardo Franco Loor, y esta señora, la última, no me acuerdo, la suplente, todos ellos eran parte de la Liga Azul, todos. Solanda. Sí, realmente nuestras instituciones están complicadas, ¿no? Complicadas. Y todo tiene que ver porque quien llega a la función empieza a abusar y a pisotear las normas. Entonces, ahí no vamos a tener posibilidades. Si no hay un acuerdo en donde decimos, ponemos hasta aquí un punto, un pare, y de hoy en adelante nos ponemos a respetar la Constitución y la ley. Si hiciéramos eso, el país sería otra cosa. Deberíamos hablar de la independencia de cada institución, Solanda. Claro, también. Claro, entonces uno dice, mire, ¿qué tiempo tiene para acabar este proceso en contra del señor Eduardo Franco Loor? Que duerma el sueño de los justos. Entonces, claro, pasa un tiempo y caemos a esta situación. Pero también es una locura, ¿no? Todo tiene un nivel de cuestionamiento, entonces no se sabe cómo resolver. Se arma un problema y entonces después hay que estar judicializándolo todo, que ese es otro lío que tenemos, la judicialización de la política, ¿no? Entonces ahora todo lo que es político termina en lo judicial, cuando esos eran... Antes, revisemos un poco los periodos chiquitos que hemos tenido de mejor funcionamiento en las relaciones. Ha sido cuando hay acuerdos. Es que en el mundo funcionan las reglas democráticas que tienen que ver con elecciones, que tienen que ver con designaciones. Oiga, en otros países a los jueces les nominan los poderes ejecutivos y los jueces van y actúan con independencia. O sea, no es un el presidente de los Estados Unidos mociona, ¿no? Tiene que ver un poco con cuáles son los límites que respetamos, porque el problema es que la gente llega, se marea en el poder y después se olvida de que tiene límites y ahí empieza el desorden. Y son fruto de chantaje también, Solanda, porque si son objeto de juicio político, por ejemplo, si es que mañana al contralor, a la fiscal, le dicen, ¿sabe qué? Nosotros somos un bloque legislativo de 40, de 30, y nos vamos a unir con estos otros, así es que cuidado con observar el ejercicio contable del GAD de no sé dónde, porque nosotros vamos a impulsar un juicio político y ahí su estadía en ese cargo está en entredicho, y nosotros lo vamos a hacer. Entonces chantajeados, atados de pies y manos. Conclusión, o sea, no estamos trabajando desde las instituciones en la lógica virtuosa de las relaciones democráticas. Lo que usted plantea, dice, eso es un chantaje. Eso no es real. Entonces, si eso sucede, estamos mal funcionando. Ya no tenemos, por eso es que los jóvenes dicen que quieren irse, ¿no? Es impresionante. Yo me reúno con un conjunto de jóvenes para hablar del tema de la justicia, de las perspectivas futuras, y oímos de allí 3, 4 chicos que dicen que quieren irse. Es por esto, porque no le ven futuro al país. 1.200.000 ecuatorianos sería. Claro, qué loco, ¿no? Entonces, vea, es doloroso, y la responsabilidad es de la clase política. Yo puedo decirlo, ustedes saben, todo el tiempo he estado en espacios públicos, promoviendo la política pública desde afuera cuando no he estado en algún cargo, y si es que se quiere, se puede. El tema es que no se quiere. Ese es el tema, es que se prioriza otro tipo de intereses, otro tipo de objetivos, en vez de ir a trabajar por lo que hay que trabajar. Entonces, y como a mí ya varias gente me ha dicho, no, una golondrina no hace verano, entonces yo me voy a ir convencida de que una golondrina no hace verano. ¿Y qué clase política? Porque partidos políticos estructurados, ideológicos, no existen. Existían en el pasado y nos da nostalgia entender que eso ya se acabó, porque ahora mire, un candidato se presenta por un partido de izquierda y en la siguiente elección por derecha. ¿Y sabe qué? No era militante, era solamente invitado y auspiciado. Pero mire que la responsabilidad de que todo lo que está pasando ahora es de los partidos políticos.
¿Por qué se les cuestionó a los partidos políticos? Porque también empezaron a abusar en las instituciones. En vez, cuando tenían el capital del partido político y que medio funcionaban los partidos, obviamente eran una cosa totalmente diferente a lo que ahora existe. Estos partidos al menos tenían un programa, al menos tenían una postura ideológica, como usted señala. El que es de izquierda les resultaba vergonzoso pasarse al otro lado y viceversa, ¿no? Entonces, ahora no, fluye como que nada pasara, no hay ningún tipo de límite. El problema es que en democracia es importante saber hasta dónde se puede llegar, ¿no es cierto? Hacer las cosas, trabajar sin cambiar los propósitos del país necesita muchas transformaciones en varios ámbitos. El de la justicia es uno de ellos, pero para hacer esas transformaciones implica poder juntar a todos con el objeto de caminar hacia ese objetivo. Y ese caminar hacia ese objetivo significa que tienen que dejar de lado intereses que suelen haber de carácter personal, de carácter de grupo, y que son los que desvían esta posibilidad de transformarle al país. Pero eso tiene que ser para garantizar, ¿no? Porque queda una Corte Nacional de Justicia incompleta. Esa es la una. No sé si quede, porque no sé si van a cruzarse de brazos. Pues reglamento, dices tú. No, pero es que lo que pasa es que si es que se prorrogan los plazos, no se designa rápidamente en el Consejo de Participación. Si van a estar 1 mes, 2 meses, 3 semanas, 5 meses, no sé si vayan a tener que cruzarse los brazos y decir, esperemos que venga el nuevo consejo para que ellos asuman la responsabilidad. Y mientras tanto la Corte con 10 de 21 jueces. Claro. O sea... Mire, hay que trabajar hasta el último día. Esa es una responsabilidad de la función pública. Sin duda que es un consejo disminuido, porque está de salida, y eso suele tener un efecto hasta en la psiquis, ¿no? Hasta en la forma como la gente empieza a actuar. Pero hay que trabajar hasta el último día. Entre las cosas que están en bandeja para el día de hoy, se va a aprobar la constitución de las unidades judiciales de garantías jurisdiccionales a nivel nacional, ¿no? Ese es un tema que lo debatimos hoy. Ese fue un proceso en donde primero nos presentaron una propuesta en donde había apenas 2 unidades de garantías, una en Quito y Guayaquil. Obviamente yo dije que eso no era viable, pese a que esperamos tantos meses a que se prepare la propuesta. Esos son los problemas internos que existen, porque depende mucho de la conducción. Desde en el Consejo de la Judicatura, el presidente tiene una suerte de actividad de gerencia, ¿no? Uh-huh. Y el Pleno tiene una suerte de directorio, es más o menos así. Entonces, el gerente es el que tiene que estar moviendo las cosas. Y eso que yo, por eso es que a veces también hasta molesta, ¿no? Yo soy una de las que empuja duramente internamente que se vayan haciendo los temas, porque tenemos una agenda que el país exige. Y entonces, frente a eso, hice una propuesta para que existan 24 unidades, una por cada provincia. Y luego, sobre la base de las conversaciones en relación a esa propuesta, hemos ido definiendo que también en algunas provincias había significaba mucho un juez porque había muy poca carga procesal, que es uno de los parámetros, una de las variables que se tiene que atender. Entonces estamos caminando hacia un consenso. En una propuesta última que nos ponen a consideración para el día de hoy, ya es mucho más ecuánime, con una distribución de 14 distritos en primer nivel, de 5 o 6 distritos en segundo nivel. Pero ahí hay un problema, que lo quiero decir. El día de hoy tengo que votar porque tenemos que tener unidades de garantías jurisdiccionales especializadas, como lo dijo la consulta popular del 21 de abril del año anterior, pero allí hay un temita. El tema de la unidad jurisdiccional en la Amazonía. La Amazonía es una zona especial, territorialmente hablando, está así en la Constitución, tiene unas condiciones de movilidad muy complicadas hacia Quito, y se está poniendo que Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, si mal no recuerdo, o las 3 primeras, no, solo Napo, Sucumbíos y Orellana tengan que venir por las acciones de protección a Quito. Uh-huh. Eso implica 6 horas de camino, en otros casos 7 horas, y eso tiene como efecto se constituye en una barrera
para imposibilitar el acceso a la justicia. Entonces, salvando esa parte, que ojalá hoy que voy a hacer la propuesta, lleguemos a un acuerdo y podamos resolver ese tema haciendo una unidad judicial amazónica para las 4 provincias que son Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos. Esa es la propuesta que he presentado. Vamos a aprobar esto de las unidades de garantías en materia constitucional. ¿Van a dejar que el otro consejo haga el concurso para jueces nacionales? Mire, ¿O ustedes deben asumir la responsabilidad? Acuérdese usted que se puso 90 días para elaborar el reglamento, ¿verdad? Entonces, esos 90 días ya se está cumpliendo. Yo he trabajado ahí en un proyecto de reglamento, lo estoy presentando en estos días porque también es bastante complicado el estar esperando que los otros hagan. Entonces, nosotros con la experiencia que tenemos, y ya se hizo un primer reglamento en enero, y luego todo lo que se ha visto en este periodo, hemos hecho una propuesta de reglamento que lo vamos a presentar para que se considere en el debate, porque tenemos que aprobar el reglamento, independientemente del consejo que venga, que aplicará el reglamento o lo reforme o lo cambie, lo que quiera que fuera, pero nosotros tenemos que trabajar y hacer aquello, porque además es decisión del propio Consejo. Lo que nunca pusieron en debate en el Pleno del Consejo de la Judicatura es evaluación, nunca pusieron reglamento de inhabilidades, hay una cantidad de cosas que no lo pusieron a debatir, ¿no? Pese a que hay propuestas. Muchas gracias, Solanda. Ahí estamos. Así es, las 7 de la mañana con 32 minutos. Agradecemos la presencia aquí en la cabina principal de Contigo Noticias a la doctora Solanda Goyes. Quedan propuestas, quedan expectativas, pero al final todos queremos que la justicia sea lo que es justicia. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Nos vamos a la pausa, regresamos. Vamos a hablar del debate, de la evaluación. Ramón Murillo, docente, catedrático universitario, estará